Este ejercicio dice hallar las medidas de los ángulos internos, ángulo A y ángulo B, y luego calcular las medidas de los ángulos externos F y E. Entonces nos dan dos ángulos, 57 y 22, nos piden hallar dos ángulos internos, que son el ángulo A, este que está acá, y el ángulo B, que es este que está acá, y dos ángulos externos, que son el ángulo F, este que está aquí, y el ángulo E, que es este que está acá. Entonces acá nos queda más sencillo hallar primero el ángulo B, ya que conocemos un dato acá que podemos aprovechar, mientras que aquí donde está el ángulo A no conocemos el valor del ángulo F, ni sabemos el valor de dos ángulos internos, que sería lo que nos permitiría hallar el ángulo A. Por esta razón, entonces, nos queda más fácil empezar por el ángulo B. Aquí en la esquina donde está el ángulo B volvemos a tener un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Quiere decir que si sumamos 57 grados más el valor del ángulo B, esto nos da un ángulo llano de 180 grados. Esto quiere decir que el ángulo B es lo que le hace falta a 57 para llegar a 180. La manera más práctica de conocer ese valor es restar 180 de 57. Entonces tenemos 10 menos 7, 3. Aquí presto 1, entonces 7 menos 5, 2, 1. Esto quiere decir que el ángulo B tiene una medida de 123 grados. Y aquí entonces ya determinamos el ángulo B, que era el primero de los ángulos internos que nos pide hallar el ejercicio. Ahora sí podemos hallar el ángulo A porque esta información nos sirve. Aplicamos la propiedad de los triángulos que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, que en este caso es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, va a dar siempre 180 grados. El ángulo A es el ángulo que tenemos que calcular. El ángulo B lo acabamos de hallar, 123 grados, más, y el ángulo C en la gráfica podemos ver que vale 22 grados. Esto va a dar 180 grados. Igual que lo hicimos en un ejercicio anterior, sumamos los datos que conocemos, es decir, 123 más 22, 3 más 2, 5, 2 y 2, 4, y aquí 1. Y luego tomamos el valor de 180 y le restamos este valor, y de esa forma vamos a determinar el valor del ángulo A. Entonces tenemos 10 menos 5, 5, aquí presto una 7 menos 4, 3, y 1 menos 1, 0. Lo cual quiere decir que el ángulo A tiene un valor de 35 grados. Aquí entonces ya hallamos los dos ángulos interiores que nos pedían, el ángulo B y el ángulo A. Vamos ahora a hallar entonces los ángulos interiores. Los ángulos interiores los podemos hallar de dos maneras. Una forma, por ejemplo, acá el ángulo F es que ya teniendo el ángulo A, sabemos que aquí nuevamente tenemos un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Entonces acá tenemos este ángulo, que es un ángulo llano, quiere decir que sumando el ángulo F más el ángulo A, nos debe dar 180 grados. Voy a hallarlo de las dos maneras. Entonces acá tenemos que el ángulo F más el ángulo A forman un ángulo llano de 180 grados. El ángulo F entonces lo desconozco, mientras que el ángulo A lo acabé de hallar y es de 35 grados. El ángulo F entonces corresponde al valor que le hace falta a 35 para completar los 180. Igual que lo vimos anteriormente, entonces tomamos 180, le restamos 35, tenemos 5, 10 menos 5, 5, aquí presto una, 7 menos 3, 4, y aquí 1. Lo cual quiere decir que el ángulo F tiene un valor de 145 grados. Esta es una manera de hallarlo. Otra manera es utilizar una propiedad que dice que el valor de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo F es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Y cuáles son esos dos ángulos no adyacentes? En este caso, el ángulo adyacente a F es A. Entonces, los dos ángulos internos no adyacentes serían B
y C. Quiere decir que entonces el ángulo exterior F corresponde a la suma del ángulo B más el ángulo C, según esa propiedad. Entonces reemplazamos el valor del ángulo B, que es de 123, reemplazamos el valor del ángulo C, que es 22, hacemos la suma, 123 más 22, 3 y 2, 5, 2 y 2, 4 y 1. Entonces el ángulo F es igual a 145 grados, lo cual podemos ver que nos da exactamente igual a este valor. Entonces, esta es otra manera de hallar. Se puede utilizar cualquiera de las dos maneras y como podemos ver, da el mismo resultado. Vamos a hallar entonces ahora el ángulo exterior, perdón, ángulo E. Para esto entonces podemos utilizar cualquiera de estos dos métodos. El ángulo C podemos utilizar, por ejemplo, lo del ángulo llano. Entonces quiere decir que el ángulo E más el ángulo C, que son los que están en esa esquina, van a dar, la suma de esos dos ángulos va a dar 180 grados, que es un ángulo llano. El ángulo E es el valor que desconocemos, más el ángulo C es de 22 grados, y esto va a dar 180 grados. Esto quiere decir que el ángulo E es lo que le hace falta a 22 para llegar a 180, que la mejor manera de determinar eso es restando de 120, 22. Tenemos acá 8, 10 menos 2 da 8, aquí presta 1, entonces sería 7 menos 2 da 5, y aquí da 1. Entonces, eso quiere decir que el ángulo E tiene un valor de 158 grados. Si lo halláramos de la otra manera, sería que entonces el ángulo E le corresponde, sería igual a la suma de los ángulos interiores, al de los dos ángulos interiores no adyacentes, es decir, el ángulo A y el ángulo B. Entonces quiere decir que si sumamos el ángulo A con el ángulo B, es decir, 123 más 35, eso nos debería dar esto mismo. Esa es la otra manera de hacerlo aplicando esa propiedad de los triángulos. Ambas formas son completamente válidas. Con esto entonces quedamos ya con los ángulos determinados que nos pedía el ejercicio.